La onda expansiva del escándalo de corrupción protagonizado por la brasilera Odebrecht ha alcanzado a una de las empresas peruanas hasta hace poco más sólida. Tras las acusaciones de Jorge Barata, la reconocida firma Graña y Montero, una de las más grandes constructoras del país, atraviesa una grave crisis de reputación. El viernes de la semana pasada se hizo pública parte de la delación del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, quien afirmó que tanto Graña y Montero como sus otros dos socios sabían de los sobornos pagados al expresidente Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento. No detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta. Esto lo verificaré. Esto fue más o menos así. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería. La sola posibilidad de que esta declaración fuera cierta o parcialmente cierta tendría gravísimas consecuencias para la empresa, pues los bancos le quitarían el respaldo financiero que necesitan para sus proyectos. Perdería todas las obras que tiene con el Estado, que representan el 20% de sus ingresos, y enfrentaría demandas millonarias. Por eso la afirmación de Barata provocó inmediatamente un terremoto en la Bolsa de Valores de Lima. Las acciones de Graña y Montero se desplomaron. El viernes cayeron 33% y el lunes 26%. Ese día la primera reacción de la empresa tras la abrupta caída de sus acciones fue la renuncia de su plana mayor. 3 personas que éramos parte del directorio hemos renunciado, incluyéndome a mí, que yo era director y gerente general. Renunciamos a la empresa para asegurarnos de que las operaciones sigan libres y sin ningún problema, y nosotros dedicarnos a recuperar el nombre de Graña y Montero, a demostrar lo íntegra que es esta compañía. Dejaron sus cargos el presidente de la empresa, José Graña Miró Quesada, el director Hernando Graña Acuña y el gerente general corporativo Mario Alvarado. La empresa anunció que el nuevo gerente general corporativo será Luis Díaz Olivero y el comité de apoyo gerencial del directorio será presidido por Federico Cunio y estará compuesto por los directores independientes Mark Hoffman, Hugo Santamaría y Pedro Pablo Errázuriz. Una noticia que logró una ligera recuperación de las acciones de Graña y Montero en la bolsa. ¿Pero qué dice Graña y Montero respecto a las graves acusaciones del delator Barata? ¿Es creíble que no supieran lo que hacía su socio para obtener contratos que a la larga favorecerían a los dos? No olvidemos que Graña y Montero ha sido socio de Odebrecht en 6 proyectos de gran envergadura. ¿Graña y Montero tenía conocimiento o participó de alguna manera en el pago de sobornos que realizó la empresa Odebrecht en la Interoceánica? Como lo hemos repetido varias veces, no teníamos conocimiento, no participamos, no autorizamos en ningún acto de corrupción. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y lo ratificamos nuevamente. Recordemos que el hasta esta semana gerente general corporativo de Graña y Montero, Mario Alvarado, afirmó en la Comisión Lavajato del Congreso en febrero que no sabían de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en las obras que compartieron. Y el ejemplo más burdo que puedo poner son las parejas, donde en teoría comparten todo y no sabe lo que a una de las parejas lo puede estar engañando. Suena absurdo, pero es el caso que tenemos. Nos han engañado. Porque hay una enorme suspicacia de cómo, siendo una empresa del rubro de construcción, nunca se sospechó que había sobrevaluación, ¿no? Y al mismo tiempo, siendo Odebrecht una empresa dedicada a coimas y sobornos de manera sistemática, cómo así Odebrecht pagaba las coimas, pero a los socios los mantenía en la sombra, no los quería involucrar, y los socios sí disfrutaban de las ganancias. Sin embargo, es difícil de creer que una empresa pague sobornos para beneficiar al consorcio, que los socios se beneficien y que no sepan nada de estos pagos irregulares. Es difícil de creer, pero es fácil de entender si es que hay buena fe de las personas que quieren entender de que no se podían correr riesgo de que un socio minoritario se enterase de esto que se ha descubierto en el mundo. Los proyectos en los que Odebrecht y Graña y Montero han sido socios son, además de la carretera interoceánica norte y los tramos 2 y 3 de la interoceánica sur, concesionados en el gobierno de Toledo, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima y la tercera etapa de Chavimochi, ambas licitadas durante el último gobierno de Alan García, y el gasoducto sur peruano, concesionado en el gobierno de Humala.
Precisamente esta última obra, que se revirtió al Estado luego de que el consorcio no consiguiera el financiamiento necesario, ha despertado suspicacias sobre la participación de Graña y Montero, pues la empresa peruana ingresó al consorcio liderado por Odebrecht en septiembre del 2015, cuando no solo recaían en la empresa brasilera serias acusaciones de corrupción, sino que además su presidente Marcelo Odebrecht ya estaba preso en Brasil. Según el ahora ex gerente general de Graña, la empresa tomó el riesgo para salvar el proyecto, porque tras el escándalo, Odebrecht no lograba conseguir el financiamiento necesario para sacarlo adelante. Cuando tienen problemas de financiamiento, nos acercan, nos invitan los bancos y Enagás a hacer un aumento, no a comprarles, a hacer un aumento de capital en el proyecto para salvar el proyecto, mientras sigan el proceso de salida de Odebrecht del proyecto. La caída del valor de las acciones de Graña y Montero no afecta solo a la empresa, sino a todo aquel que tenga fondos en una AFP, pues son dueñas de nada menos que 1/3 de las acciones de la empresa, algo que afectará las futuras pensiones de los aportantes dependiendo del tipo de fondo en el que hayan decidido colocar sus aportes. Sus pensiones van a ser menores, porque la pérdida que ha experimentado la empresa, o sea, la caída para los accionistas de las AFP supera los 700 millones de soles en los últimos días. Es una pérdida cuantiosa. Esto no amenaza a las AFP, digamos, a los fondos. Es una parte pequeña del fondo total, pero ciertamente es un golpe a los pensionistas. Conforme aumenta el riesgo del fondo elegido, aumentan las pérdidas del aportante. O sea, los que están en el fondo cero, que es el fondo próximo a jubilarse, no tenían absolutamente nada porque no puedes tener acciones. El fondo 1, que es la gente que, digamos, tiene entre 60 y 65 años, también cerca a jubilarse, la posición era menos del 0.1% en total, 0.3, 0.4 en el fondo 2, y el fondo 3, que es un fondo más agresivo, de más largo plazo, que por ende tiene mayor tiempo para recuperarse, tenía una posición más larga. Preguntado sobre por qué las AFP, que ocupan 3 asientos de 9 en el directorio de Graña y Montero, no se opusieron a que la empresa invirtiera en el gasoducto cuando ya se sabía que Odebrecht estaba implicada en casos de corrupción, el gerente general de AFP Integra señaló que no se previó el riesgo que esa decisión implicaba. Que no pusieron en la balanza de manera adecuada los riesgos reputacionales que podían tener estando asociados con una empresa como Odebrecht, que si bien no había tenido todavía ningún tipo de acusación en el Perú, ya se tenía al CEO o al presidente de la compañía encarcelado en Brasil por corrupción, y otra vez era una señal muy clara de que la compañía podía tener problemas de malos manejos. Lo natural hubiera sido deshacerse de esas posiciones para proteger los intereses del afiliado. Yo creo que esto llama a reflexión sobre quién vigila las AFP, cómo se están decidiendo estas inversiones, porque yo estoy seguro que una persona con su plata jamás se arriesgaría tanto como lo han hecho las AFP exponiéndose a proyectos vinculados a las constructoras brasileñas. La Superintendencia de Banca y Seguros, ente encargado de regular las inversiones que realizan las AFP con el dinero de sus aportantes, afirmó que la regulación les permite tomar decisiones así de arriesgadas con los fondos de una parte considerable de sus 6 millones de afiliados. Mañana puede pasar que, no digo un nombre, una empresa que cotiza en bolsa, Blue Chip, índice selectivo, tiene un escándalo reputacional. O sea, es culpa de la AFP o de la superintendencia. O sea, no podemos ponernos a regular todos los casos posibles. Lo que sí pedimos es una adecuada diligencia en ver cómo gestionan esa inversión. Las AFP nos dicen, estamos salvaguardando el interés de los afiliados. Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Quién le va a devolver la plata a las personas? ¿Estos cientos de millones de soles van a salir del bolsillo de las AFP o son pérdidas que los afiliados, los futuros pensionistas van a tener que sostener? Entonces a mí me parece que esto, digamos, las crisis son oportunidades para cambiar lo que no funciona. Pero las acciones de Graña y Montero no solo se desplomaron en la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos que desde el 2013 la empresa peruana cotiza en la Bolsa de Nueva York. Esta semana trascendió que más de media docena de firmas jurídicas de los Estados Unidos evalúan la posibilidad de presentar demandas colectivas contra la empresa. Son demandas para, digamos, resarcir las pérdidas que han sufrido los accionistas norteamericanos que han comprado acciones de Graña en la Bolsa de Nueva York. Y eso podría tener un impacto devastador sobre la reputación de la empresa, podría, si la aseveración de Barata es cierta, llevar a multas
cuantiosas, y si no hay colaboración amplia con la justicia, incluso a la posibilidad de cárcel para algunos de los funcionarios implicados. El martes 28, tras la renuncia de sus principales directivos, Graña y Montero realizó una junta extraordinaria de accionistas para informar sobre las medidas que tomará la compañía para hacer frente a la crisis que enfrenta. Una de sus decisiones más importantes es vender activos no estratégicos para conseguir liquidez y seguir llevando adelante sus proyectos. Es un programa de venta de activos por 300 millones, con una velocidad de venta de un tiempo que establecimos en esa información, y la verdad que hasta ahora ha ido muy bien. En el primer trimestre ya cerramos ventas de activos por 86.5 millones, básicamente activos inmobiliarios, y básicamente son para asegurar de que la compañía siga fluyendo normalmente. La crisis de Graña y Montero no solo podría afectar gravemente a sus más de 30.000 trabajadores, sino que tratándose de una de las empresas con más proyectos públicos y privados, la paralización de sus obras podría generar una interrupción de la cadena de pagos que afectaría seriamente a otras empresas relacionadas y finalmente a la economía nacional. O sea, perder cientos de millones de soles en capitalización bursátil, la posibilidad de tener demandas en los Estados Unidos y en el Perú, la posibilidad de perder los contratos con el sector público en el futuro, la misma sobrevivencia de la empresa está en cuestión. Si fuera falso lo que dice Barata, yo lo demandaría de inmediato. Eso me parece que calmaría inmediatamente a todos los inversionistas y los accionistas. Cuando preguntamos al ex gerente general de Graña y Montero precisamente por qué la empresa no ha demandado a Jorge Barata por las serias acusaciones vertidas, este prefirió no contestar y hacer hincapié en que la empresa saldrá de la grave crisis en la que se encuentra. Esa reputación la vamos a recuperar. La vamos a recuperar como la formamos. ¿Y cómo la formamos? A punta de esfuerzo, a punta de trabajo, con mucha humildad y absorbiendo los golpes que te da la vida. Graña y Montero asegura que Barata miente. No obstante, una mentira de esta gravedad no haría otra cosa que complicar su ya complicada situación legal y la del expresidente de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en Brasil y acogido a una figura que le permitirá reducir su condena a cambio de ofrecer información documentada que ayude a desarticular la red de corrupción que crearon a su alrededor. Que Barata en el Brasil complicaría enormemente su situación y la de su jefe, Marcelo Odebrecht, si mintiera. No tendría un beneficio, sino más bien un costo. Además, las relaciones en el Brasil, las relaciones premiadas, tienen que ofrecer pruebas. Es decir, Barata no podría estar hablando alegremente si no tuviera alguna prueba que sostuviera su declaración. Finalmente, la única forma de saber si Jorge Barata miente o dice la verdad con respecto a Graña y Montero llegará cuando ofrezca pruebas de sus afirmaciones, si es que las tiene.